Bueno, agradecerle a Patricio y a Pablo por la invitación. Lo que les vamos a presentar nosotros es un trabajo que hemos desarrollado ya, serán unos 20, 30 años, sobre manejo del agua, y todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado en investigación y la que hemos llevado a la empresa. Mi filosofía es que para poder desarrollar un buen producto y que sea útil para el agricultor, hay que hacer investigación aplicada. ¿Qué significa eso? Que tenemos que adaptar y calibrar las tecnologías. Bueno, uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy en día en Chile, principalmente el problema del agua y la energía. Son dos temas que hoy día nos están afectando en forma significativa. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ya. Ahora sí. Bueno, entonces lo que nos está afectando es el agua y la energía, y por otro lado también tenemos que mejorar el rendimiento y la producción. Nosotros a través de los años hemos encontrado que el agua tiene un efecto importante sobre la calidad del producto final. Y bueno, lo que habló el profesor Lusinger en la mañana también, el riego también juega un rol importante también en la calidad de la fruta. Entonces nosotros tenemos dos desafíos, voy a apuntar allá. Uno, bueno, incrementar la productividad del agua. Hoy día ya estamos hablando de kilos por metro cúbico. El objetivo final es producir más con menos agua. Y segundo desafío es poder adaptar todos los sistemas agrícolas a la escasez de agua. Ahora sí. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es cómo nosotros adaptamos la viticultura a la escasez de agua usando nuevas tecnologías de riego. Entonces, nosotros, una de las cosas que hemos estado viendo, uno de los temas importantes, es cómo nosotros podemos establecer estrategias para reducir los efectos negativos de la sequía o del clima. Y uno de los temas que estamos incentivando a los agricultores es hacer el balance hídrico. Yo a los agricultores les pregunto, ¿saben cuánta agua realmente van a necesitar en la temporada? ¿Cuántos metros cúbicos por temporada van a necesitar? Y la otra pregunta es, ¿cuánta agua se va a necesitar por cada periodo fenológico? Son preguntas, ¿no es cierto?, que son importantes y que muchas veces no se conocen. Y bueno, y ese es un trabajo en el cual creo que es importante hacerlo. Nuestro planteamiento es hacer un balance hídrico a nivel regional, y también lo hacemos nosotros a nivel predial. Por otro lado, ¿cómo podemos mejorar la productividad del agua, la eficiencia del uso del agua? Acá nosotros hemos trabajado por muchos años con el déficit hídrico controlado, ojo, controlado, que el déficit hídrico controlado, por ejemplo, en las viñas, nosotros hemos logrado mejorar calidad de forma significativa de un 20 a un 30%, pero es controlado, no descontrolado. Y el otro es el déficit hídrico sustentable. ¿Qué pasa si en una zona, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas de agua? Tenemos que optar por aplicar menos agua, y con eso nosotros sabemos que vamos a perder algo de producción, y con esto, aplicando un cierto coeficiente, podemos mantener el riego, digamos, o la productividad y salir a flote al final de temporada. Y lo otro es el manejo sustentable de los recursos hídricos, y entramos a trabajar en la huella del agua, y este tema que es el mercado virtual del agua. ¿No es cierto? La fruta en general exportamos agua, y por lo tanto es importante saber en el fondo cuánta agua es la que se está consumiendo en los sistemas productivos. Bueno, uno de los factores importantes, ¿no es cierto?, para poder determinar el consumo de agua se determina a través de un coeficiente de cultivo, ¿no es cierto?, más una evapotranspiración de referencia. El problema mayor que nosotros tenemos cuando aplicamos esta tecnología, por ejemplo, me han contado que acá hay estaciones meteorológicas, pero la pregunta mía es ¿qué coeficiente de cultivo van a utilizar para poder determinar las cantidades de agua apropiadas? Entonces, nosotros usamos, y quiero que vean esa estación meteorológica,
nosotros usamos la estación meteorológica en condiciones de referencia. Quiero que la vean, no se preocupen de la fórmula. Esta es la estación en la cual debe estar instalada. Si ustedes van a instalar la estación meteorológica que no están en esas condiciones, esta formulita no va a funcionar y los valores que van a obtener ustedes de evapotranspiración de referencia van a ser erróneos. Eso ya nosotros lo hemos probado. Por lo tanto, cuando ustedes van a utilizar la estación, tiene que estar en condiciones, como se llama, de referencia. Bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos? Y me imagino aquí que también lo existe, la variabilidad espacial. Sabemos que el coeficiente de cultivo depende fundamentalmente de la cobertura vegetal, del índice de área foliar, del sistema de conducción y la arquitectura del follaje. Por lo tanto, para poder hacer los riegos, hoy día no estamos hablando de los riegos, tenemos que hablar de riego sitio específico y tenemos que considerar el efecto, ¿no es cierto?, que tiene la variabilidad espacial del suelo y el vigor en el coeficiente de cultivo y en la evapotranspiración. Es decir, tenemos que considerar el efecto del suelo, del clima y de la variedad en el consumo de agua. Entonces aquí tiene un ejemplo de la gran variabilidad que hay, ¿no es cierto?, y por lo tanto no es posible aplicar un solo valor de coeficiente de cultivo. Nosotros encontramos en nuestros trabajos que, bueno, ahí ven también, ¿no es cierto?, los distintos tipos de cubiertas vegetales que hay. Y ahí, por ejemplo, ven también los huertos, ¿no es cierto?, con distintas, digamos, características, lo que hace complejo poder establecer un riego uniforme. Y por lo tanto, lo que llegamos a la conclusión es que, en definitiva, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que considerar la variabilidad espacial final para determinar los K-sub-C. Por lo tanto, los K-sub-C hoy día, publicados en la FAO 56, que me imagino que la mayoría lo están usando ustedes para su riego, no se adaptan a las condiciones locales. Por lo menos en Chile no nos sirvieron. Entonces tuvimos que optar por una serie de trabajos para poder ir corrigiendo los coeficientes de cultivo. Y saben ustedes que encontramos, por ejemplo, errores usando un coeficiente de cultivo no apropiado con errores de hasta un 30 o un 40% en la estimación del uso del agua. Entonces, en base a eso, nosotros comenzamos a pensar, a usar la tecnología satelital. ¿Cómo nosotros podemos usar los satélites para estimar el consumo de agua? Y estimar los coeficientes de cultivo y la evapotranspiración. Ahí tenemos un trabajo ya de casi 12 años, donde hay varias tesis doctorales y estudiantes de magíster, donde calibramos el modelo y hoy día lo estamos aplicando en la empresa. Y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Y también, ¿no es cierto?, incursionamos también en el uso de vehículos aéreos no tripulados para estimar el consumo de agua. ¿Qué pasa con el satélite? La resolución que tiene un satélite es de 30 metros por 30 metros, pero nosotros tenemos hileras, ¿no es cierto? Podemos tener suelo, hilera, y lo que mira el satélite arriba es un promedio. Entonces, cuando tenemos cambios de distancias de plantación, el satélite no es capaz de verlo. Y nos dimos cuenta que usando los vehículos aéreos no tripulados, los drones, es posible entonces ir ajustando, trabajando con las imágenes satelitales y con los drones es posible ir ajustando las cantidades de agua a aplicar. Entonces yo lo que les voy a mostrar, más que nada, va a ser las aplicaciones en el sector productivo. No voy a hablar de investigación, porque no tiene sentido, pero lo que yo les quiero decir es que detrás de todo esto hay trabajo de investigación y hay validación de la tecnología en Chile, que eso yo creo que es lo más relevante. Uno de los grandes errores que se ha cometido con los agricultores en Chile es que muchas veces han ido, por ejemplo, a los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, han visto una tecnología, la encuentran estupenda, la traen, la copian, pero no la calibran ni la validan. Y ahí es donde se producen los errores. Otro mensaje que les voy a también enviar de mi experiencia es que hoy día nos estamos llenando de datos. Hoy día la tecnología está desarrollada, acabamos de ver, ¿no es cierto?, el desarrollo de los drones, etcétera. Sin embargo, nos estamos llenando de datos, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos con esa información? Por lo tanto, hay un gran vacío entre el dato que está generando las imágenes satelitales, el dato que están generando los drones, ¿y qué hago con esos datos? Para transformar esos datos, hay que procesarlo y transformarlo en conocimiento y una aplicación. Y ahí está el cuello de botella. Entonces, por lo tanto, uno se entusiasma a veces con la tecnología, es fenomenal, pero si ustedes no le van a buscar el objetivo concreto, no tiene sentido. De mi experiencia, hacer una inversión. A todos les digo, cada vez que vayan a invertir en tecnología, estos términos generales, que vayan a invertir en tecnología, tienen que invertir en capacitación. Es fundamental. Si ustedes compran tecnología y no invierten en capacitación, lo más seguro es que la plata
digamos, se bote a la basura. Eso ya es la experiencia que yo he visto. Entonces, ¿cuál es el gran cuello de botella que tenemos con esta tecnología hoy día? Por lo menos lo que me ha tocado ver a mí en Chile es que nos falta, digamos, trabajar fuerte en el tema de la capacitación. Bueno, la agricultura, nosotros hoy día estamos hablando de riego sitio específico, o sea, el riego para cada tipo, para cada condición. Por lo tanto, hoy día aparecen nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Apareció la viticultura de precisión, acá tenemos que ver, y la viticultura de precisión de alguna manera asociada a la productividad. La productividad tenemos el clima, fundamentalmente el suelo y la expresión vegetativa, vigor, estado hídrico, rendimiento, composición de la fruta, y todo esto nos da una variabilidad espacial dentro del viñedo del vigor, y esto es lo que tenemos que contabilizar para hacer el riego a sitio específico. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo podemos censar vigor? Crecimiento, presión vegetativa, bueno, se puede censar sin problema con los drones. Estado hídrico, también nosotros estamos haciendo, hoy día tenemos trabajo ya de evaluación de estado hídrico con drones. Rendimiento, hay trabajos, ¿no es cierto?, que están orientados a la búsqueda de predicción de rendimiento con los drones. O sea, las posibilidades tecnológicas que hay y que existen hoy día son bastante promisorias y por lo tanto se requiere de trabajar fuerte en el desarrollo. Bueno, aquí tengo, ¿no es cierto?, lo que más se ha utilizado es las estaciones meteorológicas automáticas, pero, ¿no es cierto?, el gran cuello de botella, como les contaba yo, es el coeficiente de cultivo, que este coeficiente de cultivo tiene que ser corregido localmente. También se están usando los monitores de humedad de suelo, ¿no es cierto?, que, digamos, mide el contenido de agua. Cada uno de estas mediciones tienen sus ventajas y desventajas. Si ustedes me preguntan a mí qué haría yo para mejorar el riego, yo usaría una estación meteorológica, haría mediciones de todas maneras de humedad de suelo y utilizaría tecnología satelital de forma complementaria. Por ejemplo, la humedad de suelo resulta bastante bien, sin embargo, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un árbol o un sistema radicular muy profundo y muy amplio? Muchas veces los sensores no logran captar, ¿no es cierto?, toda la zona de raíz y la extracción de agua, por lo tanto a veces los sensores tienen problemas, digo a veces. Entonces, lo que hacemos nosotros es complementarlo con la estación meteorológica y con las humedades de suelo. Bueno, han aparecido otros sensores. Hoy día la literatura nos indica que los mejores sensores para poder establecer el riego son aquellos que miden la fisiología de la planta. Tenemos el flujo de savia, que está digamos, funcionando. Nosotros llevamos 8 años trabajando en flujo de savia. No se los recomiendo porque todavía están en temas, digamos, de laboratorio. Crecimiento de tronco, diámetro, se ha usado en Chile los carozos. Potencial hídrico, ese es el detalle que nosotros hemos usado y nos ha dado excelentes resultados para el manejo del riego de la viña, el parronal y varios cultivos, el potencial hídrico. También se está usando la inflorescencia y la temperatura de la cubierta vegetal. Entonces, ustedes ven que hay una gama de tecnología, pero ¿cuál es el problema que tiene esta tecnología? Que es una medición puntual. ¿Qué pasa si ustedes tienen 1000 hectáreas, 2000 hectáreas? Yo tengo una medición puntual, por lo tanto no les sirve. Ustedes no pueden regar con un punto si tienen 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Entonces, y de ahí nace, ¿no es cierto?, toda esta revolución que está ocurriendo en la agricultura, que es el uso fundamentalmente, bueno, de todo lo que es la tecnología satelital, que hoy día hay una cantidad tremenda de satélites, hay una cantidad tremenda de software. Después comenzamos con el uso de los aviones, ¿no es cierto?, los aviones con sensores para poder monitorear lo que está pasando en el campo, los drones, y todos estos sensores se basan fundamentalmente en que tratan de medir la temperatura del follaje. Y si ustedes me preguntan cuál es el mejor índice para poder medir estrés, es temperatura del follaje. Entonces aquí tienen un sensor que ha estado por muchos años en el mercado, que es un sensor infrarrojo manual, pero también es puntual. Entonces, ¿cuál es la tendencia que va hoy día? Es buscar, ¿no es cierto?, irse al aire y tratar de usar los drones y también, ¿no es cierto?, el tema satelital. Entonces, eso es lo que viene y eso es lo que va a permitir entonces hacer manejo. Nosotros estamos, por ejemplo, manejando 1000 hectáreas de viña, 1100 hectáreas, por ejemplo, en avellano europeo, con imágenes satelitales complementadas con drones. ¿Ya? Entonces, y bueno, yo les voy a mostrar el sistema que nosotros desarrollamos ya, tiene el 98, en la cual, ¿no es cierto?, el sistema ¿en qué consiste? Bueno, todos estos son los cultivos que hemos trabajado: maíz semillero, tomate industrial, arándano, frambueso, manzano, olivo, una uva de mesa, uva vinífera y kiwi. Y este es el sistema.
El sistema consiste fundamentalmente en una red de estaciones meteorológicas. Vuelvo a insistir, es fundamental en la red de estaciones meteorológicas la calidad de la información. Por lo tanto, aquí hay todo un tema de estandarización. Cómo se instala la estación meteorológica, la altura de los sensores. Y después viene otro paso, que es la interpretación de la información. Y el otro paso es cómo yo proceso la información y cómo transformo ese dato climático, vuelvo a insistir, en conocimiento, cantidad de agua a aplicar al cultivo. Después, ¿no es cierto?, viene toda una evaluación del suelo, ¿va? Bueno, eso es típico, saber la capacidad de estanque del suelo, cuántos litros de agua almacena el suelo, esto se puede mapear. ¿No es cierto? En un suelo, nosotros le preguntamos al agricultor, a ver, este suelo, ¿cuántos metros cúbicos de agua tiene? Ah, bueno, este almacena más o menos 200 milímetros. ¿Ya? Entonces, saber la cantidad de agua que almacena el suelo, nosotros usamos eso fundamentalmente, por ejemplo, en las viñas para partir con el primer riego. Ya se miden las precipitaciones, sabemos cuánta agua almacena el suelo y vamos esperando el momento preciso para partir con los riegos. Por ejemplo, evaluar, bueno, todo lo que es diseño de riego y ahora le hemos implementado todo lo que es la plataforma satelital. Entonces hoy día los coeficientes de cultivo nosotros los sacamos de la plataforma satelital, lo combinamos con la información climática, nos ayudamos con medición de agua en el suelo y también nos ayudamos con medición de potencial hídrico. Entonces, para mí, de un punto de vista de si ustedes quieren hacer un buen riego y lo que me dice mi experiencia, que hay que combinar metodologías. Todas las metodologías tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Si ustedes pretenden usar medidores de humedad de suelo en suelos arenosos, no va a funcionar. O en suelos pedregosos tampoco les va a funcionar. Eso es lo que yo he aprendido de la experiencia. Por lo tanto, hay que considerar entonces una combinación de metodología. Entonces aquí tengo el monitoreo climático, vuelvo a insistir en esto, yo he estado ya en todos los años que estoy trabajando en agrometeorología, siempre insisto, fíjese en la estación meteorológica, en las condiciones que están, según la FAO 56, tiene que tener un pasto, ¿no es cierto?, de 12 centímetros, tiene que haber una cierta altura de los sensores, etcétera, para que la ecuación que le estima el consumo de agua funcione. Si usted no coloca la estación en esas condiciones, la ecuación no va a estar entregando el valor que usted estima. Entonces, eso es fundamental. Y eso habla mucho de la calidad de la información. Si yo voy a tomar, por ejemplo, voy a regar 1000 hectáreas y estoy recibiendo una información errada, voy a cometer errores. Entonces, por eso que es importante tener eso. Bueno, la estación meteorológica, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, precipitaciones. ¿Pero qué es lo que es esto? Esto es dato. Es dato. Inclusive yo soy de la idea que todos estos datos deben quedar gratuitos. Porque este dato, para mí, sí, puedo tomar, pero lo que yo necesito es procesar la información. Y el procesamiento, bueno, que se transforme en datos de evapotranspiración, de consumo de agua, por ejemplo, que se transforme en coeficientes de cultivo, que se transforme en grados día y horas de frío. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos modelos de simulación en la cual podemos predecir fenología. Con la información climática, el computador le va avisando cuándo va a florecer, cuándo viene la pinta y cuándo se va a cosechar. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, que la Cabernet Sauvignon la cosechamos con 1500 grados día, la Chardonnay con 1400 grados día, la Merlot con 1600 grados día, etc. Entonces, esta información, fíjense que es realmente interesante. El año pasado, en Chile, se adelantó la cosecha. Y a muchas empresas los pillaron, digamos, eso nos adelantó la cosecha 2 o 3 semanas. Sin embargo, las empresas que estábamos trabajando, ellos ya sabían que venía la cosecha adelantada, porque se habían acumulado más grados día. El crecimiento se hizo más acelerado. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven, por lo menos de esta charla. Conocimiento, necesitábamos desarrollar conocimiento. No sacamos nada con tener esta estación. Yo veo en Chile, por ejemplo, el uso de la estación meteorológica para sacar máximas y mínimas. Nada más. Entonces, eso ya es una tremenda pérdida de la inversión. Bueno, voy a pasar de largo eso y les quiero mostrar, estos son los problemas que uno a veces observa en el campo. Estas son estaciones meteorológicas que no están bien instaladas. Fíjese, esa está instalada, ¿no es cierto?, ahí en Campo de Eriazo. Fíjense usted ahí, digamos, en tierra, al lado del camino. Mire el grado de mantención. Y este agricultor, que estábamos trabajando con él, muy orgulloso, me dijo, mira, estoy cumpliendo con todos los requisitos, pero miren lo que puso abajo. Puso esta estructura de cemento que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque esta estructura de cemento se calienta y al calentarse transmite calor y altera todas las condiciones. Entonces, aquí vuelvo a insistir, esto para mí, de un punto de vista técnico, no es complejo. Hay que capacitar para que puedan, ¿no es cierto?, tener claro cómo poder instalar bien una estación meteorológica.
Bueno, digamos, esto es la información. Por ejemplo, aquí tengo las precipitaciones, que son las barras rojas, y esta es la evapotranspiración de referencia. Entonces acá nosotros le aplicamos el coeficiente de cultivo y con eso podemos hacer nuestros balances hídricos de la estación y nuestro balance hídrico por periodo fenológico. Bueno, voy a pasar de largo, pero solamente les quiero decir, y aquí esto nos da la propiedad, que todo nuestro trabajo está fundamentado en investigación. Y eso, ¿no es cierto?, nos da el respaldo, y bueno, ahí están los artículos, voy a pasar de largo, los demás artículos que hemos trabajado, todo lo que es en percepción remota, en drones tenemos ya trabajos validados, y ahora les voy a mostrar el sistema que nosotros trabajamos, ojalá que me funcione. Aquí les voy a mostrar cómo la plataforma que tenemos nosotros se utiliza utilizamos información satelital, y vamos a ver ahora, pasemos al siguiente. Aquí, lo que se hace con el sistema, se crea un cuartel, y le dan las coordenadas. Ojalá que me funcione. Ahí empezó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes le dan las coordenadas al sistema. Se llama Irrigation Sat, el sistema que nosotros tenemos desarrollado. Ahí se pone el usuario. Acá, ¿no es cierto?, se van poniendo las características del campo. ¿Y qué es lo que hace el agricultor? El agricultor se va a su campo, lo comienza a ubicar, ¿no es cierto?, en el lugar en el cuartel que quiere trabajar. Si ustedes se fijan, ahí ya comenzó. Y marca, eso es lo interesante, que ustedes dejan marcado el sector, ¿no es cierto? Y van adaptando el campo, estas rayitas rojas se adaptan a las características y a la forma del campo. Y ahí ya lo dejaron guardado, ¿no es cierto? Quedó guardado. Y ahora, cuando ya está guardado, viene el análisis de cuartel. Veamos lo que viene ahora. Entonces ahora, ¿no es cierto?, una vez que ustedes tienen ya guardado esto, van, ahí está marcado el cuartel, eligen el día que quieren, digamos, analizar. En este caso fue el 25 de noviembre, y ahí marcó, ¿no es cierto?, un punto. No se ve bien, pero aquí va dando los valores de evapotranspiración de referencia y coeficiente de cultivo. Y ustedes se van moviendo y aquí van cambiando, no se ve bien, pero se van cambiando los valores de coeficiente de cultivo por cada sector. Entonces ustedes tienen con las coordenadas, y ahí tienen los valores, ahí le da el resumen de la evapotranspiración, ¿no es cierto?, el coeficiente de cultivo y la cantidad de agua consumida en ese cuartel. Estamos hablando de un predio de 50, 100, 200 hectáreas. Y todo eso queda guardado. Ven, ahí va marcando ustedes pueden marcar los puntos, y ahora ahí le está dando, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, le da la evapotranspiración del cultivo y los coeficientes de cultivo. Eso se exporta a una planilla Excel, y ahí tienen todo especificado en forma ya bien, digamos, detallada de la evapotranspiración. Ahí le da la evapotranspiración promedio y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, y ahí les da el gráfico de coeficientes de cultivo, fue entre 0,8 y 1,2, y ahí le va dando, ¿no es cierto?, la evapotranspiración. Esto es, ¿no es cierto?, a nivel de cuartel. Bueno, ahí tienen los K-sub-C calibrados localmente. Porque antes de hacer este proyecto yo me pregunté hace 8 años atrás, 10 años atrás, ¿cómo puedo producir K-sub-C en forma industrial? Que ese era nuestro desafío. Entonces ustedes se fijan acá, aquí tengo el K-sub-C en kiwi, en manzano, en arándano y en cerezo, y ahí están los valores, digamos, implementados. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar una cuenca? O quiero analizar, por ejemplo, un campo que tenga 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Bueno, aquí lo analizamos en una cuenca. Esta es una cuenca que tiene como 25.000 hectáreas. Ahí, ¿no es cierto?, ubicamos, esta es la zona que se llama Linares, en nuestra región. Ahí está la zona, si ustedes se fijan, ahí está la zona donde queremos nosotros ver, digamos, los consumos de agua en cada uno de esos huertos o viñedos parronales. Ahí nos va dando, usted va marcando lo mismo, le va marcando los distintos valores de TC y de coeficientes de cultivo, ¿ya? Y esto los va registrando en el sistema. Y una vez que quedan registrados, ahí les va a dar el promedio. Se fijan, estos son 27.000 hectáreas, y ahí le da, digamos, la ET promedio, y ahí tengo, ¿no es cierto?, el consumo total de la zona. Y ahora lo que les vamos, ustedes marcan distintos puntos, y en definitiva, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, los coeficientes de cultivos y la evapotranspiración por cuartel. ¿Ya? Y en definitiva, ahora ustedes, por ejemplo, aquí van a ver los distintos colores. El rojo significa con menos consumo de agua y el azul con más consumo de agua. Entonces ustedes pueden tener, bueno, ahí les da los coeficientes de cultivo, la evapotranspiración. Y ahora, ¿no es cierto?, viene la etapa en que aquí le está dando los distintos consumos de agua. El amarillo significa, y ustedes ven la variabilidad que hay. Aquí hay consumos de 6, por ejemplo, en los más amarillos consumos de 2 milímetros por día.
Entonces, esta información ustedes van guardando una base de datos, que es lo más importante, y con esa base de datos ustedes pueden después ir generando información, porque después viene el siguiente paso, que es cómo usamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene, por ejemplo, si tuviéramos una base de datos de 10 años, nosotros podríamos implementar la minería de datos. Y con minería de datos nosotros podríamos después pedirle al computador, nos sentamos en la temporada y le empezamos a pedir al computador que nos explique por qué la calidad de la fruta este año. Y si ustedes tienen los datos, el computador les va a decir, esto nosotros lo hemos hecho en forma experimental con un cierto grado de precisión. Para allá vamos. Entonces nosotros hoy día estamos construyendo datos, por ejemplo, hicimos un estudio del año 2005 hasta 2016, estudiando, ¿no es cierto?, todo lo que es el consumo de agua en un viñedo, porque las bases de datos y las imágenes satelitales están guardadas entre paréntesis, las imágenes yo las saco gratuitas de Landsat, del USGS de Estados Unidos, son gratuitas, no se paga, porque hay satélites que hay que pagar las imágenes. Entonces, el procesamiento de la imagen para llegar a esto, bueno, nos costó $2.2 millones y 3 estudiantes de doctorado y como 5 estudiantes de magíster. Eso para que se den cuenta todo el desarrollo, digamos, lo que cuesta, digamos, poder llegar a esto. Bueno, y ahí tienen, ¿no es cierto?, una cuenca, que es un trabajo que estamos haciendo, a la zona. Aquí existe el embalse y ustedes se fijan, aquí están los 98.000 hectáreas, el color azul, un mayor consumo de agua, el color rojo, menor consumo de agua, y bueno, y ahí podemos saber perfectamente cuánta es el agua que se está consumiendo por las distintas regiones y zonas. ¿Ya? Entonces, estamos terminando este proyecto con resultados muy, muy positivos. Y estos son los resultados que nosotros hemos obtenido en nuestro sistema. En general, en uvas viníferas, ahí ven los ahorros, pero en general, olivos, manzanos, uva de mesa, arándano, moraídria, frambueso, maíz, estamos con ahorros de agua que van de un 30 hasta un 40, 50, hasta inclusive un 60%. Y ojo, riego por goteo, que es una cosa que nosotros pensábamos que no era posible, pero en riego por goteo. Y eso, por ejemplo, en uva de mesa, que les voy a mostrar algunos resultados, vimos que los agricultores estaban aplicando un exceso de agua y de eso de alguna manera también afecta, digamos, el rendimiento o la calidad. Vamos. Bueno, aplicaciones de la tecnología satelital. Aquí tengo un viñedo, esto lo hicimos en 2007-2008, esto ya no es investigación, sino que es trabajando, ¿no es cierto?, con la viña para mejorar el uso del agua. Y aquí tengo los valores de evapotranspiración por la temporada. Estos, los más rojos, son menos, estos son 2 milímetros en noviembre y aquí tenemos como 3 milímetros en diciembre. Y después le generamos también los K sub C, ¿no es cierto? Aquí K sub C de 0,2, K sub C de 0,3. Y este es el producto final en la cual la idea nuestra es poder generar estas curvas, que es la que necesitan. Esta la generamos con imágenes satelitales para, ¿no es cierto?, usar los K sub C. En este caso el K sub C promedio fue de 0,5, esta es la variedad Merlot. Y aquí les quiero mostrar el balance. ¿Se fijan? Aquí hicimos el estudio de 2005 hasta 2010, donde estudiamos el consumo de agua. El promedio fueron de 4.600 milímetros por metros cúbicos por temporada. Hay diferencia entre los cuarteles, el 16, 5.300 y el 19, 3.800, y también hay diferencia entre temporadas. Entonces la variabilidad espacial y la variabilidad temporal son dos elementos, ¿no es cierto?, que perfectamente se pueden incluir con el uso de imágenes satelitales. Esto es también en viñedo. Fíjense ustedes que nosotros logramos ahorrar, en este caso, hasta un 65% de agua y energía. ¿Qué significa esto? Que el agricultor estaba sobre regando, le ponía agua. Y nosotros llegamos a calcular que el agricultor se ahorró casi $120.000 por ahorro de energía. El agua no era tan relevante, sino que el tema, porque la energía en Chile es cara. No sé acá, pero es cara. Por lo tanto, bueno, ahí hay un resultado bastante concreto. Lo mismo no ocurrió en los olivos. Y bueno, no hubo efecto en la calidad ni tampoco en los rendimientos. Esto lo voy a pasar un poquito de largo. Pero en definitiva, ¿qué nos indica este estudio? Nos indica principalmente que estaban aplicando mucha agua y por lo tanto lo que hicimos nosotros fue ajustar las dosis al consumo real. Eso es lo único que hicimos. Esto es, ¿no es cierto? Si ustedes, aquí tengo el color rojo, es el consumo de agua a través de la temporada con el satélite, la imagen satelital, y nos llegó más o menos a 550 milímetros. Las precipitaciones, que la amarilla, casi nada. El riego, el azul, fíjense ustedes que nosotros ahí estuvimos esperando, aguantando el riego, esperando, y el riego partió en noviembre. Y curiosamente,
el verde corresponde al agua que estaba almacenada en el suelo. Porque miren, a mí me acuerdo cuando nosotros presentamos estos resultados, los agricultores me decían, pero ¿cómo la viña va a crecer con tan poca agua? Son menos de 1000 milímetros. ¿Cómo va a crecer con tan poca agua? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que descubrimos con la imagen satelital? Es que aproximadamente el 60% del agua venía del suelo. O sea, no era necesario regar tanto, porque toda el agua estaba en el suelo y había una napa freática. Y ahí está, ¿no es cierto?, el consumo de agua, 580 milímetros en la temporada. Entonces, el riego aportó 215 y el agua del suelo aportó 345. Entonces, bueno, aquí un suelo profundo. Fíjense ustedes que encontramos las raíces a 1,5 metros, 2 metros, raíces saludables que estaban extrayendo el agua, etc. Entonces, ahí, en resumidas cuentas, esta empresa partió con 6.000 metros cúbicos. 6.000 y los bajamos a 1.500 metros cúbicos. 6.000 a 1.500 metros cúbicos, es una barbaridad. Entonces, cuando en Chile hablamos de que viene, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas de disponibilidad de agua, sí vamos a tenerlo, pero ¿tenemos la tecnología? Si ahorramos 60% de agua, podemos enfrentar la sequía, pero tenemos que usar tecnología. Pero para usar tecnología, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar. Y también, ¿qué tenemos que hacer? Discúlpenme, yo soy agrónomo y de corazón, pero tenemos que cambiar la visión de la forma, por lo menos en Chile, no voy a hablar de Perú, pero cambiar un poco, ¿no es cierto?, la orientación de la formación de los ingenieros agrónomos. Y aquí voy a hacer una observación que siempre la digo. En la carrera hoy día como que es un desprecio por las matemáticas y la física, y hoy día todo esto es matemática y física, y además que no usamos matemática y física tan compleja, si ese es el tema. Entonces tenemos que pegar un switch, o por último, la agricultura tiene que pegarse un switch para poder, ¿no es cierto?, implementar este tipo de cosas. Entonces hoy día, fíjense ustedes que la tecnología nos ha ido cambiando los paradigmas. Cosas que muchas veces que creíamos nosotros con la tecnología, yo realmente he quedado muy sorprendido. Bueno, aquí tengo este mapa donde el amarillo significa estrés hídrico, esto lo hicimos para mejorar calidad, y acá el verde significa, bueno, que este tiene un K/C de 0,2. Fíjese usted que aquí saca un rendimiento de 10 toneladas, pero la botella vale $20 de vino, y acá el K/C 0,6 sacan 20 toneladas y el valor de la botella es de $1. O sea, $1 versus 20. Entonces, ahí, en el caso de la viña se ve muy bien, ¿no es cierto?, el tema del estrés hídrico. En la uva de mesa, bueno, la uva de mesa hay que mantener un estado hídrico adecuado. Esto es un trabajo que hicimos, ¿no es cierto?, usando el modelo 1.100 hectáreas la temporada pasada. Quiero que se fijen en esto, que esto es el parronal. La importancia de la cobertura vegetal, la fracción de cobertura 90 a 100%, si ustedes se fijan. La espaldera 20 a 25%. Entonces tenemos una gran diferencia en la cobertura vegetal y en el índice de área foliar. Ayer conversaba con un colega y me decía, oye, el índice de área foliar siempre ha sido un problema para estimarlo. Hoy día, con el tema satelital, el índice de área foliar no es problema, se puede calcular, sin problema, y la cobertura vegetal. Por lo tanto, yo me acuerdo de haber visto unos índices que eran kilos por superficie de hoja, de superficie o de índice de área foliar. Ya hace años atrás me tocó ver un paper sobre eso. Entonces, bueno, tenemos la fracción de cobertura, el riego por goteo, ahí está la distancia de plantación. Entonces quiero que pongan atención porque aquí, miren, de un punto de vista teórico, los balances de energía son tremendos. Aquí, y toda la física es preciosa porque funciona extraordinariamente bien, ¿no es cierto?, con las coberturas vegetales, y se ve el efecto que ocurre el efecto que tiene la cobertura vegetal sobre el consumo de agua. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, el primer producto, ¿no es cierto?, que son 1.000 hectáreas, donde ustedes ven, bueno, acá la ET, vemos colores amarillos. El rojo siempre va a ser más estresado. Y se fijan ustedes, aquí está la 1.000 hectáreas con los cuarteles. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que siempre hay una zona que está quedando cada vez más roja y una zona que van quedando más verdes, ustedes se fijan. Aquí la ET, por ejemplo, el color verde está más o menos en 5 milímetros, más o menos 5 milímetros, y el color rojo, la ET, de 2 milímetros. Bueno, aquí tenemos las 1.000 hectáreas, entonces yo acá, si ustedes se fijan, en este sector, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, esto es en Viña, que el agricultor está sacando vinos premium, ahí la botella vale $30, $40. ¿Y qué está haciendo el agricultor ahí? Aplicando estrés hídrico. Pero además tiene espaldera, y en los sectores donde se ve verde es parronal, donde está sacando 20 a 30 toneladas por hectárea. Aquí tengo, ¿no es cierto?, el coeficiente de cultivo. Fíjense la gran variabilidad que hay. Este, entre paréntesis, es un suelo plano, es un campo plano, y ustedes ven la gran variabilidad que hay en K/C, 0,3 hasta 0,9. Eso quiere decir que, bueno, el riego sitio específico es fundamental.
Acá tengo, y esto es lo relevante para el balance hídrico final. Imagínense usted un campo que tenga 10 años de datos con los consumos anuales. Extraordinario para hacer el manejo hídrico, extraordinario. Aquí ven, por ejemplo, todos los colores verdes son 800 milímetros por la temporada y los colores rojos 320 milímetros. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo hoy día? Nos estamos juntando, ¿no es cierto? Hoy día lo que vamos a... Bueno, tenemos estos mapas, vamos a construir el de esta temporada y después le vamos a poner la plantilla de suelo. Y vamos a tener un mapa de agua almacenada en el suelo. Juntamos el agua almacenada en el suelo más este mapa y hacemos el balance hídrico y planificamos la temporada de riego que viene, ¿no es cierto?, ahora en septiembre. Eso es lo interesante de todo este tema. Y bueno, yo quiero mostrarle esto, porque esto también es muy interesante, porque aquí tengo el parronal, que es el color verde. Si ustedes se fijan, todos los colores verdes correspondían a los parronales. Ahí, colores verdes. Y fíjense ustedes que aquí tengo el parronal. Bueno, la ET fue de 5 a 6 milímetros. Ese fue el parronal. En la espaldera, miren, bajó de 1.7 a 2.5, una gran caída. El coeficiente de cultivo, 0.7, el coeficiente de cultivo de la espaldera, 0.25 a 0.3. Y aquí viene la gran diferencia, rendimiento, ¿sí? 25 toneladas por hectárea, 10 toneladas por hectárea. Entonces, aquí perfectamente nosotros podemos ir haciendo relaciones entre el vigor, el crecimiento del parronal, asociado al índice de foliar y a la fracción de cobertura, y lo podemos ir asociando también, ¿no es cierto?, a los valores de coeficiente de cultivo y K sub C. Esto, y realmente cuando el agricultor, yo mostré estos datos, y yo se los mostré así, me dijo, pero ¿quién te pasó esta información? Esta. ¿Cómo llegaste tú a 25 toneladas y a 10 toneladas en los sectores? Lo dedujimos. Y después lo verificamos en el papel y anduvimos bastante cerca. Entonces, bueno, vuelvo a insistir que cuando yo quiero construir, porque en Chile está todo el tema de predicción de cosecha, pero nosotros no podemos predecir cosecha si no tenemos datos. Y tú para construir un buen modelo, tenemos que tener datos. Ya, y cuando tú tienes datos, no sé si yo creo que les pasa mucho a ustedes los asesores y a todos nosotros que cuando trabajamos con datos empezamos a sentir el dato, ¿no es cierto? Bueno, y el dato, y por eso yo digo a todos, les comento, construyan bases de datos. Porque la base de datos es una rica información que después nos va a permitir, o nos va a ayudar a tomar decisiones. Bueno, ahí tengo solamente mostrarle, aquí no se ve bien, pero esto es la evapotranspiración del parronal y esta la de la espaldera, más o menos entre 2 milímetros a 2,5 y esta anduvo entre 4 a 6 milímetros. Y el K sub C en el parronal 0.8 a 1 y en la espaldera 0.4 más o menos. Entonces, eso fue generado, digamos, con este tema. Bueno, hace un año atrás vino, ¿no es cierto?, una empresa, AgriChile, y me dijo, ¿sabes qué? AgriChile, en avellano europeo, me dijimos, nosotros estamos creciendo a una tasa impresionante la cantidad de avellano europeo que se está plantando en Chile. Pero nos dijeron, no tenemos idea qué pasa con el riego, estamos regando, digamos, sin saber bien. Entonces nosotros le dijimos, perfecto, llevamos 2 años de trabajo con ellos, de asesoría, y bueno, y comenzamos a implementarles las imágenes satelitales y les voy a mostrar esto muy brevemente. Ven, aquí llegamos y calculamos nosotros la variabilidad espacial de los K sub C, y ellos tienen valores de K sub C de 0,86 hasta 1,08. Esta es las 1.100 y tantas hectáreas. Y ahí le calculamos, esto es el K sub C de 0,8 a 1, ¿no es cierto?, de la temporada pasada. Y el AET varía entre 6 a 7,5 milímetros. Esto lo hicimos todo con imágenes satelitales. Y lo otro, lo que nos llama la atención, es que no calibramos el modelo. ¿Eh? O sea, ahora voy a empezar a trabajar a ver los problemas si es que hay problemas en el modelo, pero los resultados salieron bastante razonables. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál fue el impacto? Bueno, el impacto que ellos tuvieron fue 60% de ahorro de agua. Estamos hablando de 1.000 hectáreas, multipliquen. Pero a usted a lo mejor el problema no es agua, el problema es energía. Y a lo mejor si no tienen problema de energía, a lo mejor es un problema de calidad. Porque a mí me da la impresión, después de haber conversado un poquito así, nomás si no conozco muy bien la zona, me da la impresión que se está aplicando mucha agua. Sin conocer los campos, pero por lo que he conversado con la gente acá sobre el caso de los parronales y con los valores, a mí me da la impresión que se está aplicando más agua de la que se necesita. Pero es una intuición, no he visto los datos así en forma objetiva. Bueno, uso de tecnología satelital para el manejo de riego en uva de mesa. Tuvimos bastante trabajo en eso. Bueno, aquí lo que hicimos, fíjense ustedes, en 2 temporadas, la evapotranspiración por cada periodo fenológico, cuaja, pinta, cosecha y evaluando el balance hídrico.
Ahí, ¿no es cierto?, ven el parronal con sus características. Voy a ir un poquito rápido. Aquí viene lo que nos interesa. El agricultor, fíjese usted, está aplicando 10.000 a 9.300 metros cúbicos las 2 temporadas y nosotros le recomendamos que bajara a 5.000. 5.000 más o menos metros cúbicos por temporada. Y fíjense ustedes cómo anduvieron los rendimientos. El agricultor 32 y 36 toneladas por hectárea, fueron 30 a 35 toneladas por hectárea. No hubieron diferencias significativas. Resultado de esto, estaba aplicando mucha agua. A lo mejor no es necesario, o sea, con 6.000 metros cúbicos en esa zona, con el riego, pasa sin problema. Para demostrarle, no, digamos que, y una empresa de buen nivel tecnológico, usando todo monitoreo y toda la historia, pero bueno, ahí podemos demostrar que estaban aplicando 4.000 metros cúbicos de más. La huella del agua, que es la que estamos trabajando, fíjate, bajó de 312 a más o menos 163 litros de agua por kilo de fruta, que, bueno, es fácil calcularla. Bueno, no voy a mostrar, no tenemos tiempo, pero no hubo efecto en los rendimientos, ni tampoco en la calidad. Y esto es lo que estamos construyendo. Porque esto es lo que necesita el agricultor. Bueno, aquí tenemos los distintos periodos fenológicos y acá le estamos poniendo los grados día. Para cosechar la uva se requieren 1.500 a 1.600 grados día y lo estamos haciendo por cada periodo fenológico. Por lo tanto, aquí hay un modelo que en el computador les va dando los periodos fenológicos y también les pusimos los coeficientes de cultivo para cada periodo fenológico y aquí el consumo de agua para cada periodo fenológico. Esta tabla, de mi punto de vista, es realmente valiosa, calibrada localmente, no traída ni exportada de afuera, hecha por nosotros, y eso, digamos, ha permitido mejorar un poquito más el riego. Esto es otro caso, 2010, donde ustedes ven aquí, tiene kiwi, manzano y uva de mesa. El valor más azul significa mayor consumo de agua, el rojo más estresado. Aquí está la uva de mesa, si ustedes se fijan, aquí hay un sector que tiene... Aquí hay un problema, fíjense ustedes, de suelo. Bueno, es un suelo arenoso con piedras, por lo tanto el crecimiento del parronal fue mucho menor, ya y por lo tanto el consumo de agua menor. Y en este sector, ¿no es cierto?, el suelo es más profundo y las parras son más vigorosas y por lo tanto tiene un mayor consumo de agua. Pero nos encontramos con esta sorpresa, por ejemplo, que aquí siempre se mantenía este sector con consumos de agua muy altos. ¿Y saben lo que había? Napa freática. Por lo tanto, este agricultor, con un riego o 2 riegos, pasaba la temporada y no tenía que regar mucho los manzanos. Entonces, estos mapas son de cierta utilidad. Bueno, aquí hicimos otro trabajo, esto fíjense, 2005-2006, donde tratamos de estudiar la expresión vegetativa. Aquí el color más azul indica baja expresión vegetativa y el rojo mayor expresión vegetativa, ¿no es cierto? Ahí se ve, y lo pudimos asociar a los rendimientos, y la idea principalmente, cuando vemos esta variabilidad, por ejemplo aquí que tenemos, dijimos el azul, baja expresión vegetativa, todos estos sectores, bueno, ir a ver visualmente por qué tenemos esa baja en los rendimientos y baja expresión vegetativa. Lo otro, aquí ven, ustedes estamos combinando imagen termal con mediciones de agua en el suelo. Ya entonces, pasamos la imagen, por ejemplo, este sector el sector más azul es un sector que está bien regado, y el sector un poquito como celeste tiene un poquito de déficit hídrico, y bueno, fuimos a detectar y a ver qué es lo que estaba pasando. Obviamente este suelo, de un suelo franco arenoso, mayor problema de manejo. Aquí ¿saben cuál es el problema? El problema era de frecuencia de riego. Entonces había que corregir la frecuencia de riego en ese caso. Bueno, pasamos 2 minutos y termino. Aquí tengo, ¿no es cierto? Esto es equipo aéreo no tripulado. A esto le instalamos una cámara termal que mide temperatura, una cámara multiespectral, y aquí están los productos. Consumo de agua, estrés hídrico, fracción de cobertura, índice de foliar, crecimiento, predicción de cosecha. Esto es la máquina. Hoy día hay un tremendo desarrollo y espectacular. Yo me siento fascinado. Pero ¿cómo transformo todo esto que genera la máquina, que es una herramienta en conocimiento? Mantengan eso presente. Voy a ir más rápido, me quedan 2 minutos. Nosotros, aquí tengo los drones, nosotros estamos construyendo drones. Hoy día, la semana pasada, con la tarjeta de crédito, empecé a comprar las partes en Estados Unidos y los estudiantes nuestros arman los drones con la ayuda de un profesor de mecatrónica. Por lo tanto, la tecnología se está haciendo cada vez más accesible. Resultado, aquí tienen viñedo, ahí tienen, ¿no es cierto?, las diferencias que hay en el NDVI. Esta es la vegetación, 0,6, y el rojo corresponde a 0,26, que es el suelo. Voy a saltar esto y aquí les quiero mostrar, estamos hoy día con el dron siendo capaz de determinar la transpiración,
5,8 y la evaporación que nos da 0,34. Y calculamos también con el dron coeficientes de cultivo y también calculamos la evapotranspiración. Entonces, dron versus imágenes satelitales para poder lograr una mejor evaluación. Y aquí estamos haciendo mapeos de estrés hídrico, ¿no es cierto? ¿Saben lo que estamos haciendo? Auditorías de riego. Ustedes le dicen tienen que regar de esta forma, pero no sabemos si lo hace bien. Bueno, con esto, aquí tengo, por ejemplo, sectores más rojos, nos indican que el agricultor estaba regando mal. Bueno, aquí hicimos también estudios de drones resistentes, de clones o patrones resistentes a sequía, y bueno, el dron tiene una resolución de 6 centímetros, por lo tanto podemos estudiar planta por planta. Aquí tengo el avellano, ustedes se fijan las características de los árboles, también podemos calcular el área foliar, el volumen. Esto lo hicimos en maíz, y aquí voy a terminar. Aquí esto es el riego que realizamos nosotros, el agricultor. El más rojo siempre indica estrés. Ya aquí había una gran variabilidad. ¿Y qué hicimos? Asociamos los niveles de estrés con el peso de 100 gramos de semilla, y en la zona, ¿no es cierto?, roja, en esta zona el agricultor estaba perdiendo peso. Las plantas eran más pequeñas, etc. Y bueno, también esto es mapeo de estrés hídrico con la cámara de presión, lo voy a mostrar rápidamente el mapa. Y con el dron estamos también estudiando el tema del estrés hídrico. Y para terminar, se me acabó el tiempo. No quiere correr. Ahí, voy a pasar de largo. Primero, capacitación, capacitación, capacitación. Tenemos que pegarnos un switch definitivo en agronomía, en mi innovación de la transferencia tecnológica. Tenemos que hacer dos tipos de capacitaciones, técnica y la cultural. La cultura, oye, no hemos olvidado nosotros que la cultura juega un rol importante. Cuando vamos a capacitar a los agricultores, muchas veces uno capacita, pero el mensaje no llega. Ya, entonces, por lo tanto, cultural juega un rol importante. Bueno, ese es nuestro equipo, un laboratorio, ¿no es cierto?, que estamos trabajando dedicados, como dice, a la investigación y a la transferencia tecnológica. Aquí están nuestros asociados, tenemos, investigadores asociados internacionales, nuestros estudiantes de doctorado, nuestros estudiantes de magíster. Aquí tenemos a las empresas, porque todos estos trabajos que hemos desarrollado han nacido, producto de que la empresa lo ha requerido. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y disculpen que me haya pasado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ortega. Tenemos tiempo para una pregunta. Yo propongo acá, don Raúl primero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos periodos fenológicos muy diversos porque no tenemos 4 estaciones. Entonces es importante también que usted tome en cuenta porque probablemente lo vamos a llamar. Gracias. Muchas gracias. Si hay interés de conversar, voy a andar dando vueltas, así que no hay problema. Sí. Aló, Samuel, ¿puedes aplicar el sistema de medición remota para calcular el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración acá en Perú, por ejemplo? Y si es así, ¿qué datos necesitas locales? Bueno, eso lo estoy haciendo yo en California, entre paréntesis. Estamos trabajando con Miyagalo en California. ¿Qué se necesita? Primero se necesita, las coordenadas del campo. Ya el plano del campo, para poder tener bien caracterizados los cuarteles. Y se necesita una estación meteorológica, fundamental, una estación meteorológica automática. Ustedes dan esa información, nos ubicamos en el campo y se hace el procesamiento de imágenes y se calcula el consumo de agua y la evapotranspiración sin problema. Ahora bien, las máquinas a veces fallan. Bueno, por eso justifica la pega del agrónomo. Lo que hay que hacer después es tomar el mapa y hacer una interpretación del mapa. O sea, hay que ir a terreno, mirar los valores y ver, ¿no es cierto?, porque puede que existan algunos problemas que hay que ajustar. Pero eso se podría hacer sin ningún problema, eso ya nosotros por ejemplo, inclusive algunos campos nos dan las coordenadas y le hacemos los cálculos. Y si quieren aún más, por ejemplo, en cada cuartel se da la indicación, por ejemplo, se puede dar la indicación del tipo de suelo, se puede dar la indicación, por ejemplo, del rendimiento que pueden tener, y con las coordenadas más la información climática se puede sacar sin problema
el consumo de agua. Y ahora el tema, ¿cómo se llama? Los cambios fenológicos, la fenología, no hay ningún problema porque los sistemas captan, digamos, todo ese cambio que hay de estructura. Por ejemplo, la fracción de cobertura. Con las cámaras multiespectrales captan perfectamente el cambio de porcentaje de fracción de cobertura. Ahora, por ejemplo, para desarrollar, también hay modelos que calculan índice área foliar. Pero para ajustar un poquito más el modelo, habría que correr el modelo, calcular lo que nos dice el satélite y hacer unas mediciones en terreno para ver si anda adecuado o las comparaciones andan bien. Pero, como les digo, una tecnología que ya está funcionando y que, por lo menos nosotros, durante los últimos 3, 4 años nos ha dado buenos resultados, pero sí tiene que haber también una interpretación y tiene que haber también una... A mí me gusta mucho involucrarme con el agricultor. Porque vemos los mapas y ellos empiezan a ver por qué esto y esto otro. Y el futuro va para allá. Y yo les aconsejo, ¿no es cierto?, que empiecen a construir bases de datos. Hoy día la agricultura tenemos que hacerla con la medición. Tenemos que establecer políticas de medición. Mire, pásenme una base de datos de 10 años y construimos, ¿no es cierto?, un sistema con minería de datos que les permita, ¿no es cierto?, a ustedes ayudarle a tomar decisiones.